Hola, estimados estudiantes, esto es Historia del Arte 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Esto sería nuestro sexto webinar que corresponde al segundo corte. Ya como cierre de este corte, pues vamos a terminar de explicar lo que veníamos hablando en el webinar pasado, en el quinto, en el cual pues íbamos a introducir una imagen en el foro para que ustedes hagan el procedimiento de cuando diseñen su cartel de historia del arte latinoamericano, puedan colocarlo allí a manera de foro tipo blog. Por otra parte, pues voy a dar algunos ejemplos de carteles, de diseños, de tomar algunos eh, criterios a través de lo que es estos aspectos de forma, función, de elementos contextuales que tienen que tomar en cuenta dado el tema, en la parte de lo que es la parte historicista, por supuesto, que tiene que ver con la semántica y lo que maneje el artista latinoamericano al cual se estén inspirando. A su vez, pues es importante el proceso de diseño o el proceso de elaboración de manera de tomar las referencias, las búsquedas de información, las búsquedas eh, de sí, bibliográficas de las cuales ustedes están tomando en cuenta. Asimismo, pues ese análisis de la historia, pues que se observe allí, por eso se pide que se hace proceso y como una especie de ficha técnica para lo cual va a acompañar lo que es el cartel, ¿ok? Hablamos entonces de eso, también pues vamos a tener revisión de lo que está allí, del contenido para cerrar y pues las pautas de cierre del segundo corte, ¿ok? Entonces voy a compartir con ustedes la plataforma y algunas páginas que abrí de imágenes, sin embargo vamos, las tengo por aquí abiertas. Ya les voy a mostrar eso que está por ahí. Entonces, vamos a hacer primero el recordatorio. Fíjense que las actividades, primer corte ya finaliza hoy a horas de medianoche, ya digamos el cierre como tal de las actividades para los que faltan por el primer corte. Eh, Durante el día de hoy, viernes primero, pues voy a estar ya colocando la calificación y es bueno, es importante que ustedes no se desconecten para que vayan haciendo la revisión. Ya para mañana estimo tener todos evaluados para poder entregar al Departamento de Control de Notas lo que sería el primer corte, ¿ok? Entonces, por lo que les digo, pues ya no va a haber más chance de una extensión para el primer corte. Entonces, hasta hoy es el cierre, ¿ok? De esto del foro, vamos a conocernos, actualizar el perfil. Recuerden pues que se dieron ciertas pautas, la línea de tiempo, en fin, todo esto. Fíjense que para las actividades del segundo corte, cierran, tienen vencimiento lo que es el tema del mapa mental o del collage de, del- de la historia latinoamericana del siglo XX. Eh, tienen hasta el martes como fecha recomendada, ¿sí? Igualmente para el diseño de carteles hasta el martes. Sin embargo, pues recuerden que les dije, tienen una holgura. Asimismo va a pasar con el segundo corte hasta la otra semana, entonces voy a ir haciendo las evaluaciones y correcciones de esto. Asimismo, la otra semana comenzaríamos ya el tercer corte, ya se abre para el lunes. Vamos a ver qué escribe. Ok, vamos a ver, dice Norquis que está conectada. Buenos días, tengo una duda. ¿Por entregar en los días de holgura baja la nota? No, no, claro que no. Precisamente, para que no sucediera, Norquis, que me pidieran extensión, por eso hice esa, esos días de entrega.
Ya después, o sea, ya si me piden que para mañana les abra sábado, no, no les voy a abrir. De hecho, no, no puedo, porque ya justamente mañana es donde entrego las notas al departamento. Entonces aquí ya no hay extensión o sea, no hay prórroga de entregas de actividades. Simplemente pues se dio ese rango como para que ustedes tuvieran el tiempo. Pero legalmente, digamos que los martes, fíjese que los martes es estipulado el cierre de actividades. Si estuviéramos en presencial, es muy probable que de las entregas hubiesen sido un martes para cerrar el primer corte, porque justamente se entregan las planillas de las actas de calificación y bueno, uno tiene que bajar al departamento a entregarlas por tema de cortes, ¿no? Pero en este caso el virtual, pues es la manera. Ahí nos dan un poquito de rango, pero ya, por ejemplo, yo mañana tengo que entregar en departamentos, o sea, mandar o enviar ya las notas a los departamentos correspondientes, que ustedes son varias extensiones. Entonces, pues esa es la idea. Pero que me pidan, profe, que hasta el domingo la actividad del primer corte, no, no se va a poder. O de repente para el segundo corte de extensión, ya esas serían las fechas. ¿Ok? Bien, entonces eso. Fíjense que la otra semana pues entrega de las actividades del segundo corte y ya comenzamos el tercer corte con contenido y la explicación de, de lo que está allí, lo que va a aparecer para el tercer corte a partir del lunes. También se observa en el calendario que ya planifiqué, fíjense, los webinars. Los webinars para el tercer corte van a ser el lunes, martes y miércoles. Espero que no se vaya la luz a las 8 de la mañana. ¿Ok? Entonces, en el séptimo y octavo webinar que aparecen allí, las dos actividades para el tercer corte y el 9 y último es digamos, el cierre ya general de conexión por Zoom. Y allí digo las pautas de cierre ya de lo que es el curso intensivo. Entonces lo pueden ir revisando y ya aparece cuáles las actividades que se van a dar. Sin embargo, yo les voy mostrando el tercer corte a partir del lunes, un poco para que este, no se, no se confunda lo que tienen que entregar, o sea, que salgan ya del segundo corte este fin de semana, estimo, ¿sí? O sea, eso sería lo ideal, pues. Y ya para el lunes, pues sí aparece lo del tercer corte. Bien, entonces por aquí, recordar eso. También, pues recuerden, pues tienen el foro, alguna duda, pregunte aquí, pendientes de la cartelera informativa, pendientes también por el grupo de Telegram. En el grupo de Telegram es donde tienen que preguntar, no irse a lo individual, sino a los atiendo por el grupo. Bueno, aquí primer corte, ya saben qué hacer. Segundo corte, también ya saben qué hacer con el tema de las actividades. Faltaba ir entonces explicarles cómo colocar la imagen. Me voy de una vez para allí, para el foro. Entonces, ahí teníamos el diseño de carteles. Si tienes alguna duda, Norquis, aprovechar con respecto a esta actividad. De todas maneras, yo voy a ampliar, como dije al principio, con algunas imágenes, algunas referencias de diseño de carteles anteriormente que toman en cuenta la parte historicista, ¿no? Y pues ciertos criterios de diseño. Entonces, ustedes se van a añadir un nuevo tema, escriben el asunto, por ejemplo, cartel Frida Kahlo, a lo mejor alguien se inspira por allí. Ya se me olvidó cómo se escribe Kahlo. Ajá. Que es una artista mexicana. Entonces, pues ustedes escriben en su foro lo que se les solicita, la información que se solicita allí, ¿sí? Del artista que eligió, una breve reseña histórica y su contexto donde estaba. Debe ser breve, pero tampoco tan de 2 líneas, ¿no? Por lo menos unas 5 líneas, que esté conciso la cuestión. Eh, Van a describir entonces brevemente las características de ese movimiento en el que ella estuvo,
eh, sus influencias, quizás el estilo de arte que el artista representa. El concepto generador de su cartel, qué aspectos toman en cuenta a nivel de concepto generador. Como les digo, como les dije ayer en el webinar número 5, pues si tienen dudas sobre escribir el concepto generador, me pueden por supuesto preguntar. Vamos a ver si me pregunta, a ver qué me pregunta. Ajá, ¿tienen algún tamaño específico? Exactamente a qué te refieres. Me pregunta Norquis. Porque si es por el tamaño del cartel, recuerden que el formato se establece en A3, tabloide o doble carta, que más o menos es las mismas medidas. Y luego lo que hacen es tomarle una fotografía, se lo van a hacer del tipo manual y lo colocan aquí en la imagen. Bien, ok, entonces sí preguntabas por el tamaño. Sí, entonces eso, formato doble carta o A3. Bien, cuando ustedes lo estén realizando, recuerden por supuesto ir haciendo la bitácora de todo, ¿ok? Y tomar en cuenta esos aspectos contextuales, historicistas para el diseño y tomarlos en cuenta para, por supuesto, los criterios que van a escribir aquí. Allí ustedes demuestran ese conocimiento. Entonces, para insertar la imagen del cartel, en dado caso, ustedes se van a este icono, ¿sí? De insertar imagen. Otra cosa antes de ir para allá, como ustedes van a adjuntar un archivo de proceso de diseño y de elaboración del cartel, se van a avanzada, aquí como les estoy mostrando, y entonces en avanzada, pues les va a salir un cuadro para adjuntar el archivo en PDF, que está aquí, que se está cargando. ¿Ok? Lo arrastran para acá, pueden arrastrarlo desde la carpeta donde esté, en su computador, de su computador, lo arrastran con el ratón y lo llegan hasta acá. O aquí en este icono de archivos, entonces usted selecciona el archivo, ¿verdad? Subir archivos, lo elige y agarra su PDF de, de proceso de elaboración o proceso de diseño del cartel. Entonces lo coloca aquí. Le designa un nombre, espera que carga. Esto también bueno, por el tema de tiempo, pues no pudimos hacerlo, pero ahorita que tenemos chance, para que sepan cómo subir el archivo. Si pesa mucho, o sea, más de 20 megabytes, recuerden que la plataforma soporta para cada archivo 20 megabytes, entonces lo que hacen es colocarlo en una nube, ya sea en un Drive o OneDrive, que esté público para yo poderlo descargar y listo. Allí se puede observar. Vamos a esperar a ver qué dice esto. Yo creo que el archivo sí pesaba más o menos. A ver. Bueno, mientras carga, lo que podemos hacer para ganar tiempo es irles mostrando algunas imágenes que tenemos por aquí de carteles, ¿sí? Entonces yo les decía ayer, fíjense que una parte de lo que es, eh, digamos, lo que se conoció de la historia, pues en función de ellos fue los carteles fueron bastante representativos para indicar qué era lo que pasó en el contexto. Entonces van a existir los diferentes estilos a nivel de la historia que se representan aquí en este elemento de comunicación. Vamos a ver qué me dice. Ajá. Norquis pregunta, ¿ese PDF debe contener el avance del cartel que vamos a elaborar? Sí, va a contener
el avance, lo que les solicito por allí, de lo escrito. O sea, recuerda que ahí va, ustedes van elaborando, digamos, con las técnicas, el principio, pueden colocar los materiales allí que están utilizando, el intermedio y casi final, ¿ok? También recuerden que ustedes van a hacer bocetos de varios carteles y en esos bocetos de carteles, pues ustedes van colocando pues todas las ideas que se refieran a los elementos que van a colocar allí en el diseño. Cuando hablo de esos elementos que colocan en el cartel, pues esos elementos tienen que estar relacionados con la parte histórica, con la parte de este contexto histórico que toman en cuenta. Y por supuesto los elementos, eh, digamos, que ustedes consideran, toma en cuenta el artista al cual ustedes se están inspirando. ¿Ok? Por supuesto allí va artista, el movimiento en el que está inmerso. También es muy probable que influya dentro del diseño esa connotación histórica del momento histórico en el cual pues está, entonces pueden tomar ciertos elementos que van a influir allí, ¿sí? Entonces eso va colocado allí, puede ser a manera de mapas mentales o como les digo, los mismos bocetos que se observe que ustedes están tomando cuenta esas ideas. Y por supuesto, todo eso va a ir relacionado con el escrito que va en el foro y sobre todo en el tema del concepto generador, ¿sí? No puede ser que de repente vayan a tomar a lo que les digo, Frida Kahlo y me digan que es un estilo minimalista, o sea, ahí van a estar errados, pues, ¿sí? Ahí sí no hay una coherencia. Entonces, si ustedes me dicen que hay un movimiento allí producido de tema, que si se quiere un movimiento político y demás, y entonces ese movimiento político que ustedes leyeron dentro de lo que es la parte latinoamericana y que hay influencia de las partes de las tradiciones del país en el cual pues se inmerse, porque recuerden que la parte de la historia latinoamericana, pues tienes varias influencias, como las estábamos señalando ayer. Entonces allí esas cosas, esas connotaciones, esas inspiraciones, pues deben reflejarse tanto en el diseño de cartel como en el escrito. Debe haber una coherencia allí. Ahora, que me digan que es minimalista, como siempre, o la mayoría estila, y no tiene nada que ver con con el artista elegido, pues allí va a haber una falla, pues. Entonces no se está entendiendo el objetivo. Todo tiene que estar, digamos, acorde a lo que es el contexto del artista, ¿sí? No sé si me expliqué con esto, Norquis. Entonces todo va relacionado, tanto la parte del PDF, de lo que va en el PDF, como lo que ustedes van a escribir allí. Bien, ok, Norquis dice que sí. Espero que vean pues, el video después. Entonces están entendiendo esto. Vamos a ver si ya me subió. Acá, ajá, fíjense, entonces se coloca aquí el, el PDF, proceso de diseño, con todos estos elementos que se está solicitando. Y aquí la imagen. Sí, aprovechar que, bueno, ya cargó. Les quería mostrar algunas cosas de los carteles, aunque la pregunta de Norque fue bastante interesante. Entonces, pues aprovechamos. Entonces, le di clic allí a ese botón para escoger la imagen. Igual más o menos sucede con subir un archivo del PDF, pues lo mismo. Van a subir entonces, en este caso, una imagen. Subir archivo, lo buscan en su computador. Aquí no recomiendo para la imagen arrastrarla o copiarla y pegar. Simplemente hacer este procedimiento eh, que les estoy mostrando aquí. Entonces, yo iba a subir este dibujo que hice hace tiempo, que tengo aquí, una imagen. Entonces, por ejemplo, si ese va a ser su cartel Frida Kahlo 01, por ejemplo.
aunque no tiene nada que ver, pero le ponen ese nombre en dado caso. Sí, esto es una demostración. Bien, en esa imagen, recuerden que eh, se iba a colocar a 500. Entonces, cuando yo le digo de 500 como base, para que no quede tan grande como en el caso este, porque va a abarcar 1280 en su base por 100, perdón, por 840 en su altura. Entonces va a quedar más o menos como lo ven allí y es incómodo en la revisión. Entonces, y es incómodo para la diagramación en el foro. Colocan aquí, la imagen es decorativa o a menos que le coloquen el nombre, pero recomiendo que le coloquen este chulito por acá. Para colocar los 500, esto debe estar eh, colocado, ¿sí? Lo que es el tamaño automático. Debe también estar en azul, así, y este chulito aquí. Y le cambiamos en la primera casilla 500. Le damos clic por fuera para que el otro lado se proporcione. Entonces, 500 por 328 es el otro lado que se da automáticamente, ¿sí? Pero el 500, recuerden, se lo colocamos. Ese es el 500px que les menciono en las instrucciones de la actividad para que el cartel les quede adecuado al foro, ¿ok? Entonces, lo que le dicen después es guardar imagen para que se coloque allí. Y es un tamaño el cual pues se puede observar, no es tan grande, tampoco es tan pequeño. Entonces, pues allí se observan todos los detalles de lo que va a ser su cartel de, con el tema de historicista en cuanto a la parte latinoamericana, ¿ok? Entonces eso, y con todo lo demás. Entonces, procedimiento, recuerden ir a este icono de insertar o editar imagen. Recuerden todo el procedimiento de los 500 px y bueno, el proceso de diseño. Una vez que ya terminen todo, que ya coloquen toda la información y demás, entonces envían al foro y listo. ¿Ok? Entonces no lo voy a enviar para que no quede allí, pero ya saben qué hacer con respecto a esto. Bien. Les mostraba entonces algunas imágenes referidas a carteles. Sí, recuerden pues un poco pues la parte de sus elementos de un cartel. Entonces pocas son, recuerden que es de impacto, recuerden también que les decía que la coherencia de la tipografía pues tiene que ir acorde con el gráfico, ciertos elementos de lo que es eso que se quiere representar a nivel de lo que es la parte del color, lo que es la parte de la diagramación. eh, Todo esto tiene un porqué. Toda línea que se coloque dentro del cartel, pues va a tener un porqué de su existencia dentro de lo que sería ese elemento de comunicación, ¿no? Bueno, fíjense que aquí les estoy mostrando varios estilos, el cual pues en el principio el que les mostraba por acá es mostrando Bob Dylan, que es del diseñador Milton Glaser, el cual pues toma ciertos elementos del tema psicodélico que era de la época, ¿sí? Y que es bastante reconocido por allí. En el caso de esto que vemos por aquí, del cartel del Art Deco, eh, esto es, si mal no recuerdo, puede ser Muca, el cual pues tenía esos elementos de la, de ese arte, ¿sí? Entonces, por aquí algunos hace reminiscencia a esos estilos, a ese momento histórico del Art Deco. Por aquí no recuerdo qué más les bajé. A ver, esto. Es bastante interesante porque este es esto es de John Moore, un diseñador venezolano. Si no es de John Moore, es Arias.
también, pero es el tema venezolano, ¿no? Del cual pues toma ciertos elementos dentro de lo que es el tema de la parte de su contexto, ¿no? El CMYK, pues algunos elementos representativos, ¿ok? Por aquí, Milton Glaser, quiero mostrarles este, que es el de, es icónico, ¿por qué? Porque él hace referencia a lo que sería eh, el, el artista Van Gogh, que se me desapareció. Entonces, fíjense, ese color que veían allí, el amarillo, el tema del óleo, de la textura de óleo, y ese elemento de la pipa, pues se me perdió. Vamos a ver si lo vemos aquí. Ok, lo veremos aquí. Entonces, este diseño de cartel que ustedes observan acá, pues tiene todos estos elementos que justamente por estudiar lo que es el artista eh, de esa época, pues se refleja allí en este cartel, ¿no? O sea, entonces es algo así lo que se quisiera o lo que hace referencia a al diseño de carteles que ustedes deben hacer como actividad. ¿Ok? Tomar esos elementos que son representativos del artista en estudio y llevarlos para acá, para un diseño de cartel. ¿Sí? No sé si me explico con esto, Norquis, que estás conectada. Hay otras referencias también, pueden obviamente ubicar muchas más, pero hay este, quizás el que les muestro aquí es el que es más representativo en cuanto a lo que se quiere mostrar en el tema histórico, histórico latinoamericano. Ok, bien, entonces si ustedes toman un artista latinoamericano, pues simplemente pues hacen ese reflejo, o sea, quiero que de repente destaquen allí con toda su creatividad cómo es el manejo de esa investigación que ustedes hacen y cómo lo llevan a la parte gráfica. Sería lo ideal a través de las características de un cartel de diseño, ¿no? Entonces, esa es la idea, esa es la idea. Bueno, mostrando esto, nos vamos también un poco a revisar lo que es el contenido, también para que no se les olvide chequearlo. Vamos, dije que no lo iba a guardar. Voy a cerrar aquí estas imágenes. De repente pueden agarrar un botero y hacer inspiración por parte de él, o un artista venezolano del siglo XX también. Entonces, por aquí revisamos este URL, esta página donde nos decía más o menos ciertas características que tenía el arte latinoamericano del siglo XX. Eh, También hace como eh, digamos, la evolución desde lo que se encontró en la parte de la conquista, la colonia, por el tema de las tradiciones que tenían los países latinoamericanos y la influencia europea. Sí, ayer estuvimos hablando al respecto de eso. También la influencia que tiene la parte política en estos países, el arte popular, las tradiciones y los movimientos que llegan justamente, o los artes contemporáneos del siglo XX y XXI, eh, que recogen pues serie de artistas y lo hacen de alguna manera globalizarse, ¿no? Entonces también la parte del arte abstracto, geométrico, o un arte concreto, un arte cinético, pues también es relevante dentro de nuestro continente, sobre todo también en Venezuela con artistas como Carlos Cruz Diez, como Jesús Soto. Entonces es representativo este tipo de arte que pudiéramos también, ¿por qué no?, tomarlos en cuenta para lo que sería el diseño del cartel.
Aquí en esta página habla de la historia del arte, digamos a nivel general, nos dice qué es historia, qué es el arte en tema general, y luego nos dice qué es historia del arte. Nos comenta dónde se puede estudiar, pero, ajá, y cómo estudiarla, que en algunos casos pues yo he utilizado pues estos sistemas con ustedes, hacer mapas mentales, buscar bibliografía de interés y curiosear, ¿no? Aquí nos dice que es el arte latinoamericano, surgen algunas características, por supuesto, es el que se manifiesta en la ciudad, en países propios de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y dice que México, como si México no estuviera en Centroamérica, pero digamos porque la página es mexicana, ¿no? Pero dentro de todo, pues tiene este tema interesante. ¿Cómo se desarrolla? Nos explica allí algunos fundamentos del arte latinoamericano, el arte prehispánico, el colonial, el realismo social, lo que de alguna manera eh, contextualiza también lo que es el arte por el tema social, algunos sufrimientos en cuanto a este tema y la parte política pues influye bastante en lo que es el arte. Habla del arte abstracto geométrico, el concreto, el arte pop, que también fue bastante arraigado aquí en Latinoamérica, el arte contemporáneo, con arte conceptual, el performance, todo esto, ¿no? Bueno, esto sería para también nos ayuda a lo que sería el mapa mental, ¿no? El arte barroco, cómo influye, yo les decía que sería neobarroco por el tema de que no se da en el mismo momento que aparece el barroco en Europa, sino que hay elementos del barroco que se toman en cuenta para ciertas construcciones y que son, por supuesto, una arquitectura que es representativa, ¿no? Las academias de artes existentes a nivel de Latinoamérica y que son de relevancia a nivel mundial. Nos habla de la pintura, es bastante completo este material. El impresionismo, el muralismo, también como característica de un movimiento de Latinoamérica. La historia de la fotografía en Latinoamérica también nos habla, que también tuvo un realce dentro de nuestro continente. Asimismo, pues tiene dentro de esta página habla de las mujeres en la fotografía latinoamericana, ¿no? Entonces, pues habla de la parte de la mujer y la importancia que tiene aquí. Entonces, la pueden ustedes leer, que la van a necesitar, por supuesto, para las actividades, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante este artículo para compartirlo con ustedes y bastante completo. En los otros, vamos a darle un chequeo general. En los otros recursos que ustedes van a tener allí, en la unidad 2, habla también del arte latinoamericano, los tipos de arte latinoamericano. Vamos a chequearlos todos, creo que nos va a dar chance. Voy a compartir se abre una ventana emergente allí. Aquí Nora Liliana Álvarez nos explica algo de las características del arte latinoamericano, lo sucedido en los 60 y 70, en estas épocas que están coincidiendo, habla un poco de lo que es el realismo mágico, también lo que se va a registrar en toda la parte latinoamericana, como una especie de ensayo. Entonces es bueno que también lo lean para que tengan ciertas ideas, ciertos criterios a la hora de configurar su eh, su cartel y, por supuesto, de complementar lo que sería la parte de- del mapa mental, de los mapas mentales.
Asimismo, por acá, tipos de arte latinoamericano, una clasificación de los tipos de arte. Ya me queda prácticamente un minuto del Zoom. Les recuerdo, pues, aprovechar antes de que se cierre, pues, revisar el material complementario que aparece allí. Allí les habla también de artistas latinoamericanos. Bueno, bien, ya terminado el Zoom, el tiempo del Zoom, pues me voy despidiendo por aquí. Recuerden entonces hacer la revisión del contenido que esté allí, tipos de arte latinoamericano, está el material complementario, el cual pues también se colocan algunos URL y no sé si yo les dejé por allí, de todas maneras revisen un PDF relacionado con el tema de historia latinoamericana y artistas latinoamericanos del siglo XX. Entonces, muchas gracias por la atención. Nos vemos el próximo webinar la otra semana para comenzar lo que sería el tercer corte. Muchas gracias. Pendientes, pendientes este fin de semana para la revisión de sus calificaciones y la retroalimentación.